Hola, hola, mis fashionistas y amantes del drama. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un chismecito jugoso porque hoy tenemos tela que cortar. Les doy la bienvenida una vez más a su canal favorito, donde analizamos a fondo los looks, los cambios de imagen y por supuesto, las últimas noticias de nuestras celebridades más queridas. Si eres nuevo por aquí, ¿qué estás esperando? Corre y suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y únete a esta gran comunidad que cada día crece más. Y si ya eres parte de la familia, mil gracias por estar aquí de nuevo. Hoy vamos a desglosar un tema que ha estado en boca de todos últimamente y que ha generado un montón de debates en las redes sociales, el supuesto cambio de imagen de una de nuestras actrices turcas más queridas, la talentosísima Demet Özdemir. Sí, chicas, como lo oyen. Parece que nuestra Demet ha estado haciendo algunos cambios, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será que se ha sometido a algún retoque estético? ¿O es solo el efecto de un nuevo proyecto? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a explorar este misterio, analizando cada detalle y sacando nuestras propias conclusiones. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y siempre les traemos la información más completa, así que agarren sus palomitas y acompáñenme en esta aventura de belleza y farándula. Bueno, comencemos por el principio. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca súper popular, conocida por sus papeles en telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo, como la icónica Erkencikus o Pájaro Madrugador, y la emotiva Doğduğun Kaderindir, que en español la conocemos como Mi hogar, mi destino. Es una mujer que ha cautivado a millones no solo por su talento actoral que es innegable, sino también por su carisma arrollador y, por supuesto, su belleza natural que siempre la ha caracterizado. Demet ha sido una figura que inspira a muchas mujeres por su autenticidad y su estilo fresco, por eso este supuesto cambio ha generado tanta conversación. Pero últimamente, y es que no podemos ignorarlo, hemos notado que su rostro luce diferente, como si hubiera algo nuevo, algo que no encaja del todo con la imagen que teníamos de ella. Las redes sociales, como siempre, han actuado como un verdadero hervidero y no han tardado en estallar con comentarios y teorías sobre si Demet se ha hecho alguna cirugía plástica. Algunos la acusan, como siempre pasa en estos casos, de haberse desnaturalizado, de haber perdido parte de su esencia, mientras que otros, más comprensivos y tolerantes, defienden que es su derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y que si ella se siente mejor consigo misma, eso es lo que importa. Y como siempre, la verdad suele estar en algún punto intermedio, en un lugar donde confluyen las especulaciones, las realidades y las percepciones de cada persona. Hay que reconocer que las comparaciones de fotos del antes y el después son evidentes, y por eso es que este tema se ha vuelto tan viral. Su rostro parece más afilado, sus facciones más angulosas, su nariz más definida, sus pómulos más pronunciados. Todos estos cambios, por pequeños que parezcan, han alimentado aún más las especulaciones y el debate. Y claro, como era de esperar, las teorías conspirativas no se han hecho esperar, algunas muy creativas y otras un poco descabelladas. Algunos dicen que es parte de un nuevo proyecto y que el cambio es solo maquillaje, iluminación estratégica y efectos especiales, una estrategia para darle más misterio y emoción a su próxima aparición en pantalla, mientras que otros aseguran que sí o sí hay bisturí de por medio, que es imposible lograr esos resultados sin alguna intervención estética. Lo cierto es que Demet, hasta ahora, no ha confirmado ni negado absolutamente nada. Ella ha mantenido un perfil bajo sobre este tema, lo que, en lugar de calmar las aguas, ha hecho que la controversia crezca aún más. El silencio a veces es el mejor aliado para generar intriga, y Demet lo ha sabido utilizar muy bien en este caso. Pero como buenas investigadoras que somos, y es que no hay nada que nos guste más que un buen misterio fashionista, nos hemos puesto manos a la obra para analizar cada detalle. Hemos revisado fotos antiguas, vídeos recientes, entrevistas, publicaciones en redes sociales, todo, absolutamente todo, como verdaderas detectives de la farándula, para poder llegar a una conclusión lo más acertada posible. Hemos pasado horas examinando cada ángulo, cada expresión, cada pequeño matiz en su rostro para encontrar las pistas que nos lleven a la verdad. Y sí, hemos notado que además del cambio en su rostro, también su estilo ha evolucionado, lo que nos hace pensar que quizás este cambio no es solo físico, sino que es una transformación integral. Ahora la vemos con un look más sofisticado y elegante con prendas de alta costura, accesorios llamativos y un maquillaje más elaborado, pero ¿será este cambio parte de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto o realmente es una transformación personal, una nueva etapa en la vida de Demet donde está explorando una imagen más adulta y refinada?
Aquí es donde entra lo interesante porque si bien es cierto que los cambios físicos se notan y son evidentes, también es verdad que la moda, el maquillaje y la iluminación pueden hacer maravillas y en la actualidad, los maquilladores son verdaderos artistas que pueden transformar por completo el rostro de una persona. Y sabemos que las actrices y famosos siempre están reinventándose y buscando la mejor versión de sí mismos, una tarea que puede ser muy demandante y que implica estar siempre al tanto de las últimas tendencias y técnicas de belleza. Entonces la clave aquí es ser objetivas, tratar de ver más allá de las especulaciones y analizar toda la información con cautela, sin caer en juicios apresurados o conclusiones sin fundamento. Tenemos que ser como verdaderas científicas, recolectando datos, evaluándolos y llegando a conclusiones basadas en la evidencia y no en la mera especulación. Uno de los puntos que más se han discutido y que ha generado más polémica es la forma de su nariz. En las fotos recientes, se ve mucho más definida y estilizada, con una punta más fina y un puente más estrecho, lo que ha llevado a muchos a pensar de forma casi inmediata en una rinoplastia. Es cierto que la rinoplastia es una de las cirugías estéticas más comunes y puede cambiar significativamente la apariencia de una persona, transformando por completo el perfil del rostro. Pero ojo aquí porque también el maquillaje puede hacer milagros y una técnica de contorno bien aplicada, con sombras y luces estratégicamente ubicadas, puede hacer que la nariz parezca más fina y definida, creando la ilusión de una nariz diferente sin necesidad de pasar por el quirófano. Además, los cambios de peso también pueden influir en la apariencia de nuestro rostro, especialmente en las zonas donde acumulamos más grasa, y una pérdida de peso puede hacer que las facciones se vean más marcadas y definidas. Es por eso que debemos ser muy cautelosos a la hora de afirmar cualquier cosa y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. No podemos basar nuestra opinión solo en una foto o en un comentario de redes sociales, sino que tenemos que analizar toda la información en conjunto y tener en cuenta todos los factores que pueden influir en la apariencia de una persona. Otro punto a tener en cuenta son sus pómulos. Parece que ahora lucen más prominentes, con más volumen y definición, lo que ha hecho pensar en rellenos faciales, especialmente en el uso de ácido hialurónico. Los rellenos de ácido hialurónico son muy populares en la actualidad y pueden añadir volumen y definición al rostro, rellenando las arrugas y dándole un aspecto más joven y fresco, pero al igual que con la nariz, el maquillaje también puede crear este efecto. Un buen iluminador y un bronceador bien colocado, junto con una técnica de contorno bien aplicada, pueden hacer que los pómulos parezcan más marcados y definidos, resaltando los puntos fuertes del rostro. Y no nos olvidemos de sus ojos. Algunos comentan que la forma de sus ojos también se ve diferente, quizás con una mirada más rasgada, más almendrada y sensual. Esto podría deberse a un lifting de cejas, que puede levantar ligeramente el arco de las cejas y abrir la mirada, o a un maquillaje que busca este efecto, utilizando sombras y delineadores de forma estratégica para crear la ilusión de una mirada más felina y sofisticada. Nuevamente la clave está en analizar todo el conjunto, cada detalle, y no dejarnos llevar por especulaciones o por la primera impresión que tenemos al ver una foto. Es importante recordar que la apariencia de una persona puede cambiar mucho dependiendo del ángulo de la foto, de la iluminación, del maquillaje y del peinado, y que todos estos factores pueden jugar un papel muy importante en la forma en que percibimos a alguien. Lo que sí es cierto es que Demet está experimentando un gran cambio en su imagen pública, un cambio que ha generado mucha conversación y que ha puesto a todos a debatir sobre el tema, lo que no necesariamente significa que se haya sometido a cirugías plásticas. Puede que este cambio sea parte de una estrategia de marketing para un nuevo proyecto, una forma de generar expectativa y curiosidad en el público, o que simplemente esté explorando nuevas facetas de su imagen, probando diferentes estilos y buscando la mejor versión de sí misma. Todas estas preguntas están en el aire sin respuesta por el momento y de momento, no hay una respuesta concreta por parte de la actriz, lo que hace que este misterio sea aún más interesante. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y admirando su belleza, ya que más allá de si se ha hecho algún retoque o no, Demet sigue siendo una gran artista que merece nuestro respeto y admiración. Y es que su talento y carisma son innegables y siguen cautivando a miles de personas en todo el mundo. Ahora hablemos un poco de la presión mediática a la que están sometidas las celebridades, que es un tema que debemos tener muy presente al analizar este tipo de situaciones. Las actrices y los famosos en general, siempre están bajo el escrutinio público con cada movimiento y cada cambio en su apariencia siendo objeto de debate y crítica. Esto puede ser muy difícil para ellos, ya que se sienten obligados a cumplir con ciertos estándares de belleza,
a mantener una imagen perfecta y a ser siempre del agrado del público. Y esta presión puede llevar a algunas personas a someterse a cirugías estéticas, simplemente para encajar en esos estándares, para evitar las críticas y para complacer al público, perdiendo muchas veces su propia esencia y autenticidad. Es por eso que debemos ser muy conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y opiniones sobre los demás, especialmente en las redes sociales, donde un simple comentario puede generar un gran revuelo y afectar profundamente a la persona que lo recibe. Criticar a alguien por sus decisiones sobre su cuerpo, ya sea por hacerse o no una cirugía estética, no es justo y debemos ser más tolerantes y respetuosos. Cada persona es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, siempre y cuando no afecte a los demás, y debemos celebrar la diversidad en lugar de juzgarla. Y claro, está bien expresar nuestra opinión, siempre y cuando lo hagamos con respeto y empatía, sin caer en la descalificación personal o en los juicios de valor. Debemos aprender a debatir con argumentos y no con ataques personales. También es importante recordar que la belleza es subjetiva, y lo que es bello para una persona puede no serlo para otra. No hay un único estándar de belleza y debemos celebrar todas las formas, tamaños y colores. Y todos tenemos derecho a sentirnos bellos y cómodos con nuestro propio cuerpo, sin importar lo que digan los demás. Y en el caso de Demet, es evidente que siempre ha sido una mujer hermosa y talentosa, independientemente de si se ha hecho algún retoque o no. Su éxito se debe a su talento actoral, a su carisma arrollador y a su dedicación y esfuerzo en cada uno de sus proyectos, no solo a su apariencia física. Y como espectadores debemos centrarnos en su trabajo, en sus interpretaciones y admirar su esfuerzo y dedicación, en lugar de obsesionarnos con su apariencia física. Además, el mundo del entretenimiento es muy exigente y las celebridades a menudo tienen que someterse a cambios de imagen para adaptarse a sus papeles, para interpretar personajes diferentes y para explorar nuevas facetas de su carrera. Esto no significa que estén cambiando su esencia, sino que están explorando diferentes facetas de su talento y adaptándose a las exigencias del mundo del espectáculo. Y esto es algo que debemos valorar, ya que implica un gran esfuerzo y dedicación. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Después de analizar toda la información, las fotos, los vídeos y los comentarios en redes sociales, y tras evaluar los cambios en la apariencia de Demet Özdemir, podemos decir que no hay una respuesta definitiva, una verdad absoluta que podamos afirmar con certeza. Puede que se haya hecho algún retoque estético, puede que sea el efecto del maquillaje, de la iluminación y de los diferentes ángulos de las fotografías, o puede que sea una combinación de ambas cosas. Lo que sí es evidente es que Demet está experimentando un cambio en su imagen pública, un cambio que ha generado mucha conversación y debate, pero este cambio no debe ser motivo de críticas o juicios. Cada persona es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y debemos respetar sus decisiones, siempre y cuando no afecten a los demás. En lugar de centrarnos en si se ha hecho alguna cirugía o no, debemos centrarnos en su talento, en su carisma y admirar su trabajo como actriz. Demet es una mujer talentosa que ha cautivado a millones de personas con su carisma y su belleza, y eso es lo que realmente importa. Y lo más importante es que ella se sienta bien consigo misma, y que siga brillando con su talento en cada uno de sus proyectos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes, mis fashionistas? ¿Creen que Demet se ha hecho alguna cirugía plástica o es solo un cambio de look, una transformación producto del maquillaje y del estilismo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber qué piensan, qué han observado en las fotos y en los vídeos, y cuáles son sus teorías sobre este misterio. Y recuerden que aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, solo diferentes puntos de vista que debemos respetar. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, siempre y cuando lo hagamos con respeto y tolerancia. Y mientras tanto sigamos disfrutando del talento y la belleza de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas de todos los tiempos, y sigamos admirando su trabajo y su dedicación en cada uno de sus proyectos. Y estemos atentas a su próximo proyecto porque si hay algo que sabemos es que esta mujer siempre nos sorprende con su talento y su gran profesionalismo. Y no se olviden que los cambios, en cualquiera de sus formas, pueden ser positivos y pueden marcar una nueva etapa en nuestras vidas. A veces, un cambio de imagen puede ser el inicio de una nueva aventura, una forma de reinventarnos y de explorar nuevas facetas de nuestra personalidad. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos fashionistas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el supuesto cambio de imagen de Demet Özdemir.
Hemos explorado todas las posibilidades, analizando cada detalle y sacando nuestras propias conclusiones, aunque como hemos visto, no hay una respuesta definitiva. Como hemos visto, no hay una verdad absoluta, pero sí hemos aprendido que debemos ser más tolerantes y respetuosos con las decisiones de los demás, especialmente cuando se trata de sus propios cuerpos. Y no podemos olvidar que las celebridades también son personas y están bajo mucha presión mediática, una presión que puede afectarles mucho y que debemos tener en cuenta al opinar sobre sus vidas. Así que en lugar de juzgar, debemos admirar su talento y su trabajo, y apoyar sus decisiones personales, siempre y cuando no afecten a los demás. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Su apoyo es fundamental para este canal, y me hace muy feliz poder compartir con ustedes mis pasiones por la moda, la belleza y el mundo de las celebridades. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. Sus opiniones son muy importantes para mí y me encanta interactuar con ustedes y leer sus diferentes puntos de vista. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor: si les gustó este vídeo, denle un super like, compartan este vídeo con todos sus amigos, sus familiares y con todos los amantes de la moda y la farándula, y por supuesto, si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimos temas interesantes preparados para ustedes y estoy segura de que les van a encantar. Recuerden que este canal es su espacio para hablar de moda, belleza, entretenimiento y todo lo que nos apasiona. Y juntos podemos crear una comunidad increíble, una comunidad donde podamos compartir nuestras ideas, nuestros gustos y nuestras opiniones con respeto y tolerancia. Gracias una vez más por ser parte de esta gran familia. Les mando un abrazo gigante y los espero en el próximo vídeo. Adiós, fashionistas. Nos vemos pronto.